Región del Biobío hacia todo el mundo. Vamos a pasar a un tema que ha estado también ahí en la discusión, tanto en el mundo político como en el mundo público, y tiene relación con dos temas en particular. Nos vamos a centrar en uno, que es el tema del sueldo mínimo, pero también vamos a abarcar lo que es la reforma previsional, y ya estamos aquí junto a José Pérez de Bel, quien es el presidente de la ANEF. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Bien, gracias por la invitación. Acá estamos con ANEF en el territorio, junto a nuestro Consejo Regional también del Biobío. Hace unos días nosotros esbozamos también un poquito brevemente lo que había sido esta discusión en el Parlamento de lo que está ocurriendo con el sueldo mínimo, porque en un plazo aproximadamente un año y un mes va a ser este cambio desde 2023 hasta ahora, este aumento en 60.000 pesos, de 444.000 pesos a 500.000 pesos, es lo que ha ocurrido durante el actual gobierno. Ahora la CUT, por su parte, está solicitando que se aumente a 630.000 pesos, todo esto obviamente por los descuentos que ocurren, por los porcentajes en nuestro país, que finalmente, si es que se aumenta a 630.000 pesos, quedaría 500.000 pesos disponibles para las personas, para la utilización en lo que lo necesiten, en lo que lo requieran. Sobre todo, bueno, hoy en día con el tema como están las cosas, bastante caras, todo sube. Así que estamos junto a José Pérez, vamos a conversar junto a este tema. Primero, conversar un poquito acerca de lo que es el sueldo mínimo, pero también en qué está la ANEF trabajando. Bien. Bueno, mira, el sueldo mínimo efectivamente ha sido una conquista sindical. Eso lo queremos siempre relevar desde el plano de nuestra representación, porque es un acuerdo tripartito, y eso también nosotros lo cuidamos porque el tripartismo no es casual. En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, esto da pie para forzarnos los empresarios, los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, y los gobiernos de turno, nos sentemos a abordar este salario mínimo. Y tú muy bien lo señalabas en tu relato, hay un momento donde partimos con 400 y tantos mil pesos, hoy día 500.000 pesos, y se habla de mínimo, lo que hoy día también incluso desde la CUT, la ANEF es afiliada a CUT, dicho sea de paso, el mismo fundador, Clotario Bles Rifo, fundó la ANEF en 1943 y 10 años después fundó la CUT, así que nos compartimos también el mismo padre fundador. Y lo digo eso porque la ANEF es afiliada a la CUT junto con muchas organizaciones sindicales del mundo privado y público. Y hoy día en el debate que tenemos en la CUT, donde participamos activamente como ANEF, hoy día estamos acuñando un concepto que no es menor, que hablamos de sueldo vital, porque es de vida. Un sueldo tiene que dignificar la vida de las personas, de los trabajadores y trabajadoras. Todos dependemos de un salario. Y por lo tanto, frente a esa contratación, lo que uno releva es que el salario tiene que no ser de subsistencia. Y cuando evocamos o tenemos el concepto salario mínimo, es como que hay que ir con el mínimo. Pero cuando crece ese salario, va a depender de la negociación colectiva del sindicato, va a depender del acuerdo CUT-gobierno, pero solo no puedo tener una negociación, porque solo en buen chileno no te inflan. Entonces, por eso es que para nosotros es importante. Y el sueldo vital hoy día se está planteando desde la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, que es el nombre hoy día de la CUT, porque integra también el lenguaje inclusivo, 630.000 pesos como un componente de sueldo vital. Que sea un esfuerzo, entendiendo que en esta obligación que tienen los empleadores no se trata de un favor, sino que se trata de una buena remuneración. Y lo vinculamos también a algo que es importante, que es un concepto que hoy día lo hemos cuidado del mundo sindical, que es el trabajo decente. El trabajo decente tiene que tener un contrato regular, un sueldo vital, ¿cierto? Un desarrollo, una capacitación, una promoción y un egreso digno, un sistema de seguridad social que tampoco en Chile tenemos. Tú sabes que ahí, y lo sabemos, lo que dependemos de un salario, nos vamos a la AFP, que es una industria, no seguridad social. Por lo tanto, ahí hay otra idea en relación con lo que tú señalas también, que es la reforma previsional. Claro, a todo de la mano, sobre todo también lo que hemos hablado en este último tiempo y lo que entró en vigencia hace solo unos días, que es la ley 40 horas, que va a empezar a reducir también gradualmente la jornada laboral. Eso va todo junto, obviamente todo parte de la conversación y de estas mesas de trabajo que se están generando. ¿Cómo ha ido aquello? ¿Cómo ha estado este desarrollo del diálogo entre el actual gobierno, entre el mundo parlamentario, entre el sector privado y también obviamente el mundo de los trabajadores y trabajadoras? Termino con el relato de la CUT, porque la CUT tiene hoy día, y el gobierno también activó un espacio de diálogo tripartito, como te señalaba, y tiene donde se sienta el representante de la SAPC, los empresarios, el representante de la CUT, nuestro compañero presidente de la CUT, David Acuña Villaguay, que o alguien que concuerde el Consejo Ejecutivo, el Comité Ejecutivo,
y un representante del Ministerio del Trabajo, que es la ministra del Trabajo o el subsecretario. Ese ámbito se llama Consejo Superior Laboral, que a veces se desconoce. Entonces, hay un diálogo en Chile, porque el gobierno retomó ese diálogo, antes no estaba, y obliga a sentarnos a las partes incumbentes a ver las condiciones laborales, los derechos fundamentales, los salarios, todo lo que implica la reducción de la jornada laboral. Eso se acuerda de manera dialogante. Pero sabemos que tenemos un sueldo y que tenemos representación sindical y que nadie nos regala nada. Por lo tanto, tenemos historia, tenemos propuestas, pero también queremos respuestas. Y ahí lo quiero vincular también en lo que está la ANEF. Entonces nosotros tenemos ahí en la CUT un paso importante. Sabemos que el 80% todavía de lo que dependen de un salario y que son incluso personas que no tienen una profesión, solo tienen un oficio o una cualificación por capacitación puntual, todavía está por debajo de los 500.000 pesos. Incluso hay empresas grandes, multinacionales, que tienen sobre ese nivel de salario. Por eso que nuestro país también tenemos la ubicación del mundo que es el país más desigual en materia, ¿cierto?, social. Y eso pasa también por tener salarios que no son vitales, son de sobrevivencia. ¿Qué es lo que ocurre en paralelo con estos otros proyectos, no solo con el salario mínimo y también con la discusión, sino que también con lo que, por ejemplo, significarían cambios sustanciales a la forma en la cual funciona hoy en día nuestro país, sobre todo en relación ahí con el tema de la reforma previsional, que ha tenido diversos problemas, sobre todo también el impulso que se le busca dar a la pensión garantizada universal, justamente para poder ir en ayuda de estas brechas? Nosotros, por ejemplo, salimos hace un tiempo atrás a hacer un reportaje, le consultamos a la gente y a 10 personas rápidamente le preguntamos y el promedio era 200.000 pesos aproximadamente, porque habían algunos que tenían menos y habían otros que tenían un poco más, pero en promedio 200.000 pesos de pensión, y eso considerando, nos decían, hay que considerar gastos médicos, hay que considerar la vida, hay que considerar un millón de cosas que al finalmente no se hace solvente la vida de aquellas personas. Entonces, ¿cómo se comienza a trabajar de forma paralela con proyectos separados, ley 40 horas, salario mínimo y también el tema de la reforma previsional? ¿Cómo se conversa todo esto? Bueno, el debate del Congreso es importante porque ahí surgen las leyes. La moción del mensaje que se conoce o las propuestas de legislar las tiene el Poder Ejecutivo, el gobierno de turno. Entonces, bien nos parece cuando el gobierno actual señala dos reformas importantes para el mundo laboral, para quienes dependemos del salario, la reforma previsional, porque todos dependemos del salario, todos vamos a llegar a terminar un ciclo de vida laboral. Pero cuando nos vamos a pensionar, resulta que lo que ganamos cuando estamos vigentes, comparado con lo que aparece como pensión, es un tercio, para los funcionarios públicos un tercio. Y para las mujeres es la mitad del hombre, es una pensión. Entonces eso es indigno, no es de justicia social. Entonces lo que creemos que me parece bien que un gobierno ponga como foco que tengamos una reforma previsional. No es la reforma que queremos, ¿eh? Nosotros quisiéramos que el 6% fuera a un pozo como lo hacen los países desarrollados, colectivo, intergeneracional, suficiente también para que los ciclos de la juventud puedan hacer un aporte para que aquellos que vienen detrás de nosotros y nosotras podamos tener un pozo donde no se trata de que quede acumulado por acumular, sino que tengamos una pensión, ojalá si ganamos 100 o ganamos 1.000, quedemos con 800 de pensión, como pasa en Argentina, que hay amenaza y tiene riesgo de perder aquello. Y se dice, no, es que no pueden. Eso es correcto, eso es dignidad hacia la persona, es dignidad hacia la trabajadora y trabajador. Lo demás es negocio. Y lamentablemente, y hay que ser muy sincero, y esto es objetivo, la industria, la AFP es una industria. Capitaliza, digamos, las utilidades, se reparten 2.000 accionistas, por lo tanto las familias están identificadas, pero cuando uno va a lo que tú muy bien decías, en una encuesta en la calle, dice, no, mi pensión de 130.000 pesos, tuve laguna, no coticé, si somos funcionarios públicos también, es un tercio de lo que es la renta en actividad. Entonces, es bastante miserable la pensión. Y no te alcanza, entonces uno tiene que ajustarse. ¿Y por qué eso ocurre en nuestro país cuando somos pocos todavía habitantes? Tenemos una mala distribución de la riqueza, tenemos mucha también desigualdad, que eso profundiza también y genera conflictos sociales. Por eso que también hay un malestar, por eso que nuestra visión desde el sindicato, desde la CUT, desde la ANEF, es que tenemos una opinión de lo que pasa en nuestro país. Y por eso que tenemos este sindicalismo que Clotario Blés, nuestro fundador, ya que cumplimos 81 años este 5 de mayo, nos recordamos que abrazamos el sindicalismo sociopolítico, tenemos que también ser opinantes, porque nuestras reivindicaciones, cuando hablamos en el caso de la ANEF, de 40 horas, incentivo al retiro permanente, teletrabajo o el sueldo vital, tiene relación directa también que esto
llegue a la ciudadanía, porque nosotros somos los primeros que conocemos las demandas de la ciudadanía. El Estado coloca muchos recursos económicos porque este Estado es subsidiario. Eso significa ser subsidiario. Entrega recursos frescos desde el Estado al privado, porque dice, no puede entrar el sector público. Pero ¿cómo? En la Constitución que tenemos de la herencia de la dictadura también. Pues entonces, todo ese marco hay que ordenar la agenda, hacer la propuesta y avanzar también en este proyecto. La reforma tributaria hoy día se ha ido morigerando porque los que tienen demasiado dicen, no, es que está bien, porque si aquí la inversión, el desarrollo económico, sabemos que está en el nivel de concentración de riqueza que es vergonzosa. Somos el cuarto o quinto país del mundo, como dije, en materia de desigualdad social. Entonces, aquí hay un llamado de atención también a los que tienen más, no para quitarle, es para que sea una distribución equitativa y nivelemos hacia arriba, no en la miseria. ¿Y cómo está la conversación interna también entre ANEF, entre CUT, entre la CUT, sobre todo, bueno, en este tema que se mencionó acá? El tema del 6% fue un debate, no solo en lo político, en todo ambiente fue el tema en debate, incluso que derivó en algunas fake news, también aquello, o sea, es decir, que todo lo que se presta y todo lo que está en debate a veces tiene múltiples visiones, múltiples miradas y obviamente ahí también es bueno conocer en detalle la información. ¿Cómo está aquello también dentro de la misma CUT? No solo lo que ocurre con el 6%, sino que en el tema en general, en el plano general. ¿Cómo están las conversaciones internas también? Bueno, nosotros tenemos debates democráticos en el tema sindical. Por ejemplo, tuvimos un Consejo Directivo Nacional Ampliado, si se conoce en términos sindicales, donde los afiliados a la CUT debatimos más de 300 dirigentes sindicales del mundo público y privado. En la central, ahí en Santiago, conectados telemáticamente con otros y otros. Entonces ahí pusimos todos estos puntos en el debate, porque queremos mover el cerco, queremos avanzar en mayor igualdad, en mayor inclusión social, te fijas, superando estas asimetrías, estas brechas que son vergonzosas. Entonces tenemos propuestas, por eso que el sueldo vital tiene un nuevo concepto vital, que es más integral en la dimensión humana, familiar también, para que las personas no sobrevivamos, digamos, al 3 y al 4, sino que también tengamos la capacidad en esta simetría de capital y trabajo que hace vergonzosa la desigualdad en nuestro país y en el mundo, eso nos sigue cruzando hoy día. Entonces, hoy día tenemos la obligación de proponer este salario vital, tenemos la obligación también desde la ANEF apoyar esta negociación. El Parlamento también tiene que legislar pensando en quienes dependen de un salario, y ahí, más allá del tironeo político, los sectores y domicilios que se conocen, uno dice, mira, el debate que se da es 3 y 3, porque se ajusta, ¿cierto? El gran empresario dice, no, me refiero al gran empresario a la FP, no quiere que ellos pongan. En los países desarrollados, el empleador pone recursos para el Fondo Seguro de Seguridad Social, coloca el Estado un porcentaje y el trabajo coloca otro porcentaje, y la trabajadora. En Chile colocamos solamente nosotros el 10%, y el Estado, como después se hace cargo, ahí coloca la PGU, ¿cierto?, como para cubrir lo que no te da la pensión durante toda tu vida de trabajo. Entonces, el Estado aparece, sí aparece. Entonces, nosotros queremos que el Estado incluso lo liberemos si es que logramos, digamos, que este porcentaje sea conforme a lo que nosotros trabajamos y nos merecemos como trabajadores ahora, ¿no? Que no sea un favor, que sea una obligación, pensando incluso en los países desarrollados que tenemos en el mundo. Si ahí está, en la FP ya cae en menos lugares que está vigente. Entonces, vergonzosa. Y en materia de ANEF, nosotros hemos planteado hoy día una mesa sectorial que queremos sentarnos de manera más regular con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo para colocar temas que se dieron anteriormente: incentivo al retiro permanente, 40 horas, teletrabajo, condiciones laborales para la funcionarios públicos. Hoy día tenemos mucha estrechez económica, y es cierto, es verdad, pero también tenemos una obligación de decir que queremos servir bien a la ciudadanía. Nosotros salimos rápidamente cuando hay incendios, inundaciones, terremotos, sin pensarlo. La base de los funcionarios públicos aquí en la región se pone a disposición cuando hay eventos de esa naturaleza. Y nuestra obligación, entendemos también, desde el punto de vista sindical, es que no solamente sean demandas corporativas, también pensando en la ciudadanía, porque somos un referente. Y si logramos cosas que en el reajuste lo alcanzamos, acuerdo con el gobierno, también le sirve incluso a personas que son trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato, son un referente. Ese es el ejemplo también desde el Estado. José, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada, conversar un poquito en torno a estas discusiones que se están dando en diferentes ámbitos y sobre todo, bueno, parte de lo que es el quehacer nacional en todo sentido, porque esto ya es transversal. Así que muchísimas gracias por estar en esta jornada. Gracias, Matías, por la invitación, y saludo al equipo humano también de TVU por la invitación a nuestra ANEF, y saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región y a cada funcionario de la Pública también, por supuesto.
Y José, junto con usted también queremos dejarle una invitación para hoy a las 17 horas, porque vamos a estar ahí con Multiversos, con Pame Castillo, a estar ahí en la conducción. Nosotros también vamos a estar ahí como departamento de prensa conversando un poquito de las novedades de la jornada. Así que les dejamos la invitación porque este espacio disponible para la ciencia, la innovación, la tecnología regresa a nuestras pantallas, y hoy a partir de las 17 horas vamos a estar ahí en vivo y en directo, llevándole hasta sus hogares lo mejor de la ciencia, la innovación y la tecnología. Así que para que usted pueda ahí estar junto a nosotros y nosotras y sintonizar. Vamos a ir a ver otro